Hoy vengo a hablarte de lo que hay detrás del juego del Free Fire. ¿Qué se esconde detrás de este juego? ¿Cuáles son las consecuencias? Presta mucha atención al testimonio de este joven, te dejará impactado. Puedo dar testimonio vivo y eficaz porque son cosas que ya yo las viví y podría decirte a ti que sé de qué te estoy hablando. Desde el principio yo empecé a jugar el Free Fire desde el segundo pase élite, que fue el pase del Team Pum. Los que juegan Free Fire van a saber de qué estoy hablando. Si quieren revisar, también puedo dar el ID de mi cuenta, que es 109-4757-706. Pueden buscarlo, ahí van a encontrar el nombre de Tentacin. Tratando de poner el nombre de Tentación, pero me faltó una letra. Detrás de ese juego se esconden criaturas demoníacas que se incorporan detrás de los jóvenes y adultos que también muchos lo juegan. En este caso, las imágenes que logramos ver en ese videojuego son imágenes que teletransportan demonios, crean un factor demoníaco y se incorpora dentro del que lo juega, del jugador. Hay muchos niños, adolescentes y hasta mayores de edad jugando este tipo de videojuegos, los cuales atan a las personas a diferentes tipos de demonios, abren una puerta y entran varios detrás de en los cuales se encuentra el espíritu de rebeldía. Si te das cuenta, vas a encontrar a personas que cuando le hablan en contra del juego o cuando le hacen una llamada, lo primero que hacen es que se enojan de una manera sorprendente. Yo lo viví y yo te puedo hablar de esto. Yo le pedí a Dios que me diera el testimonio, que me diera algo, una base por la cual yo hablar y decirte en el día de mañana que el Free Fire no es un juego limpio, que es un juego satánico, que es un juego que te ata espiritualmente hablando. Y yo le decía esto a Dios porque veía muchas personas que nunca lo jugaron y estaban hablando de algo que nunca vivieron. Y yo le decía, Señor, ¿por qué a mí tú no me dices tú si este juego tiene realmente lo que ellos hablan o no lo tienen? No vengo a hacerte película, vengo a decirte realmente lo que pasa detrás de este videojuego. Los demonios abren puertas a otros demonios, porque cuando tienes un pecado, ese pecado abre la puerta a otros tipos de pecado. El demonio que está dentro, la Biblia dice que cuando un demonio sale, este vuelve buscando hallar dónde vivir, sale buscando hallar dónde vivir, y que cuando regresa, si encuentra el lugar vacío, vuelve y se muda, pero trae a 7 peores que él. O sea, cuando una persona ya fue libre, muchos cristianos que están jugando Free Fire hoy en día, están pasando por este tipo de situación, que se están enfriando sin darse cuenta con lo que es la oración, el ayuno y la dedicación a Dios. Cuando yo estaba jugando este videojuego, no te voy a decir que yo dejaba de ir a la iglesia, yo no dejé de congregarme, no dejé de leer la Biblia, pero fue limitándome la oración y estaba consumiéndome espiritualmente. Cuando le digo esto a Dios, llega una persona desde Jarabacoa, una sierva de Dios, y la sierva empieza a hablarme frente a frente, face to face, en tailandés. Pero pasa que yo pude entender lo que esta sierva decía, estaba dando una orden a algo que había dentro de mí, y yo sentí como el demonio salió de dentro de mí. Inmediatamente yo caí y fui libre de ese espíritu, pero aún así quedé con la costumbre. Entonces Dios empieza a amonestar mi conciencia por varios días, donde ya no estoy lidiando con el demonio, pero sí estoy lidiando con la costumbre. Cuando empieza una persona a predicar en una iglesia, escucho una voz que me dice, tú sabes que lo estás haciendo mal, tú sabes que esto te está atando. Escucho una voz que me dice, tú sabes que tienes que dejar esto. En ese momento mi decisión fue eliminar el juego de mi teléfono, ya que nosotros estamos acostumbrados a comprar teléfonos caros, teléfonos de media y alta gama, para tener un mejor alcance en el videojuego. Si alguien que sabe, inspecciona mi cuenta, se va a dar cuenta de que no es una cuenta de estos tiempos, sino desde el principio del videojuego. En estos videojuegos, mayormente el Free Fire, no vengo a atacar a la plataforma. Garena, yo no tengo nada que ver con Garena. Garena no es cristiano, no es dominicano, ni me conoce, ni tampoco me paga. Entonces, cuando yo veo que
estoy utilizando este videojuego como un medio de diversión, Dios lo está viendo como una muralla que me está separando de su presencia. Cuando yo trataba de orar, habían dos demonios que me punchaban la espalda y me hacían desesperar. Yo no oraba ni siquiera 5 minutos. Y lo único que hacía mal era que jugaba Free Fire, según lo que podía entender. Leía la Biblia, me congregaba, oraba muy poco, pero estaba atado espiritualmente. Cuando tienes este tipo de demonios, empiezas a desarrollar actitudes que tú no has visto. Te estoy hablando en el término literal, porque si te hablo más profundo en lo espiritual, quizás vas a decir que eso no es así, que sí, que no, y van a empezar a vociferar. Pero sí te puedo decir que físicamente vas a notar los cambios en las personas. Dejan de comer, empiezan a dejar de comer, se abstienen de las cosas naturales del ser humano, que la comida, el consumo de agua. Empiezan a ponerse rebeldes. Si tus hijos o hijas están jugando este videojuego, te vas a dar cuenta que ya no quieren hacer las cosas como tú se las has opuesto. No quieren ir a los mandados, solo quieren estar pegados al teléfono o tablet o a la computadora. Ya se está cediendo a este juego mediante diferentes dispositivos. También te vas a dar cuenta que se adaptan a palabras, a lenguajes o vocabularios que no son adecuados. Están ostentos, están expuestos a la mala palabra porque están impuestos a escucharla de otra persona, tanto de otra cultura como de su propia cultura, y desarrollan otro tipo de comportamientos que no son los ideales. Los cristianos que juegan este videojuego son los más atacados por el enemigo. Porque cuando tú no aceptas que tú estás atado espiritualmente, entonces Dios no te va a hacer libre, porque tú estás entendiendo en tu humanidad que tú estás bien. Entonces, como tú no crees la verdad que estás atado, entonces tú te quedas atado. Te invito hoy en día a reconocer realmente lo que se esconde detrás de esto. Si te fijas también, cuando yo me empecé a memorizar y decía, pero ¿qué tiene este videojuego de malo? Porque yo simplemente lo juego, con esto yo no le hago daño a nadie. Algunos salen de la droga, otros se apartan de muchas cosas, pero entonces están más atados espiritualmente. Y esto no se trata de dejar la droga, esto se trata de ser libre espiritualmente. Apartarse para Dios, vivir para Dios, ser conforme con la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a calcular por qué dicen y no dicen que el juego es de Dios, yo defendía el juego hasta más no poder. Yo decía, a mí va a tener que convencerme Dios, porque palabra de hombre no la acepto. Yo me empecé a notar que los dos primeros personajes del videojuego son igual que los dos personajes que menciona la Biblia, Adán y Eva. ¿Coincidencia o realidad? Algo tiene que haber detrás de esto. Si te das cuenta también, la mayoría, el 90% de las skins que hay son cosas que te invitan a ver dragones, demonios, alas, cosas que nada tienen que ver con lo bueno. Entonces, yo quiero invitarte a que tú, si juegas este videojuego, pienses bien las cosas, analices bien, le pidas dirección a Dios y que reconozcas que tienes que apartarte de este videojuego, que es una muralla que te aparta de lo que es la presencia de Dios. Habían veces en las cuales yo estaba jugando, mayormente en la madrugada, y escuchaba que habían personas que hablaban de cosas que pasaban en la madrugada en el videojuego. Al principio no lo notaba porque cuando empecé a jugarlo yo no era cristiano, yo no conocía a Dios, yo no había recibido al Espíritu Santo, prácticamente no era cristiano. Y habían veces en la madrugada en las cuales yo sentía que había alguien detrás de mí viendo cómo yo jugaba, pero yo estaba solo en mi habitación. Habían otras veces en las cuales se movían objetos en mi casa que realmente yo a lo primero me sentía un poco dudoso de qué estaba pasando. Me pasaban ratones por el lado, extrañamente, ratones que no comían veneno, no se pegaban en los pegarratas, nada que ver. En algunos otros momentos también empecé a ver gatos, espiritualmente hablando. Cuando iba a orar, habían gatos a mi alrededor.
También hubieron veces en las cuales yo me veía al espejo después de haber jugado y en mi propia imagen yo veía como que era un yo que no era yo, era como un demonio detrás de mí. Yo veía el demonio que había en mí, pero no quería aceptar que estaba espiritualmente atado. Por lo cual Dios no me había dicho de face to face que esto estaba afectando mi vida espiritual. También hubieron momentos en los cuales yo me enojaba a tal magnitud que hablaba mal irrespetuosamente a mis parientes, a mi mamá. Todo el mundo ama a su madre. No creo que cualquiera le falte el respeto o le hable de una manera inadecuada a su madre por un videojuego, a menos que esté atado, a menos que haya un movimiento espiritual detrás de todo eso. Las consecuencias que este joven nos cuenta son tan reales que pueden afectar directamente a tu familia, directamente a alguien que tú conozcas. Presta mucha atención a lo que están haciendo tus hijos. Hoy en día, jóvenes, niños, adolescentes, incluso personas adultas, tienen vicio a videojuegos o juegos de azar, etc., que a la larga acarrean solamente problemas, tanto psicológicos como problemas sociales. Tengamos más responsabilidad, sepamos cuidar más qué tipo de cosas hacemos, y más que todo con los niños, que son más vulnerables y propensos a caer en este tipo de adicciones. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.